seguramente para todas las personas que estén interesadas en el tema, pero no se podría lograr si no hubiera personas que nos apoyaran. Entre nuestros patrocinadores, yo les quisiera pedir por favor un aplauso para la maestra Ana Condado Escamilla, por favor. Para el presidente de Progresa Acayucan, el licenciado Nagasaki Condado Escamilla, por favor. Y para nuestro alcalde, Huitlahua Condado Escamilla, que nos dio muchas facilidades para lograr este evento. No quiero extenderme mucho. Yo creo que van a tener tiempo de escucharlo de boca del propio autor. El doctor Pablo Muñoz Iturrieta, entre tantos estudios, tiene doctorado en filosofía política y legal, tiene máster en psicología filosófica y muchos estudios más que van a tener la oportunidad de platicar con él. También ha escrito numerosos libros, se ha presentado en más de 80 ciudades. Señores, no les interrumpo más, con ustedes el señor doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente por mostrar interés y preocupación sobre este tema que nos afecta a todos como sociedad, desde Canadá hasta la Argentina y todos los países entre medio, y obviamente que México no es excepción de lo que está ocurriendo. Hoy día vamos a hablar sobre la temática de la ideología de género, como ya bien lo saben. Especialmente voy a hacer mención a algunas cosas que están en el libro, pero yo les voy a recomendar a todos los que puedan de leer ese libro, porque ahí van a encontrar en mucho más profundidad algunas de las cosas que voy a explicar ahora en esta conferencia. Yo vivo en Canadá, no sé si lo mencionaste, no me acuerdo. Yo vivo en Canadá, que es un país que está, por así decir, viviendo una dictadura del género. ¿Por qué una dictadura del género? Eso lo voy a ir explicando a medida que vamos explicando algunas cosas a lo largo de la conferencia, especialmente con respecto a las leyes que se han impuesto, leyes que están afectando de un modo terrible a los niños, que están afectando a los jóvenes, y leyes que están afectando a las familias, que están destruyendo el orden social. Y eso que está pasando en Canadá se hizo fue un territorio para experimentar esto. Fue todo un proceso de 50 años más o menos, y que una vez que ya lo probaron y ya funcionó y lo lograron imponer, ahora recién lo están exportando a países como México, como Colombia, como Costa Rica, como Argentina, como Chile, como Perú. Y en todos nuestros países lo interesante es que se está dando a la vez. ¿Entiende? ¿Y eso qué nos dice? Eso nos dice en primer lugar que hay una estrategia. No puede ser que haya una coincidencia de que de repente desde México hasta la Argentina y todos los países entre medio se esté dando el mismo debate, se esté dando la misma imposición de leyes que van contra la familia, que van contra la vida, que van contra el sentir nacional, el sentir cultural de nuestras naciones. Y se está cambiando por un paradigma de la realidad totalmente distinto, como vamos a ir viendo en nuestras conferencias. Pero vamos a explicar un poco la teoría del género, a largos rasgos. En primer lugar, ¿quién inventa la palabra género? Porque la palabra género en español tiene dos significados. Un significado es para la ropa, una tela, un pedazo de género, y el otro significado hace referencia a la gramática que se usa para designar algunas palabras como masculino y otras palabras como femenino. Pero la palabra género jamás en la historia se la usó para hacer referencia al ser hombre o ser mujer. Para eso tenemos un término propio que es el sexo de la persona. No es hombre
o es mujer. Nunca se usó la palabra género. En inglés también es así. En inglés la palabra género tiene, el uso común es un solo significado, que es para designar palabras masculinas o palabras femeninas, nada más. Pero hay otro uso de la palabra género que es común para el inglés, para el español y muchos otros idiomas, que hace referencia en la biología a la clasificación de los distintos seres vivos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes, los que ya fueron a la escuela o los que están en la escuela, cómo en biología se distingue entre género y especie? Entonces, el género, por ejemplo, es animal, la especie es un mono, un perro, un gato. Esas son distintas especies dentro del género animal, que es más amplio. Y es de ahí que este hombre, el doctor Kinsey, saca la palabra género, la teoría del género. ¿Y eso por qué es? Porque él, este hombre, era un biólogo. Él se dedicaba a estudiar las avispas. Esa era su especialidad, estudiar las avispas en una universidad en Indiana, en los Estados Unidos. Pero el problema no era que él estudiaba las avispas, porque eso no tiene nada que ver con la influencia que ha tenido posterior, sino que el problema era que este hombre era un perverso sexual. Él, en su vida privada, practicaba todo tipo de perversidad sexual que se puedan imaginar. Y entonces él, en ese intento de justificarse y encontrarle razón, comienza a elaborar toda una teoría y una justificación para darse la razón de todo lo que estaba haciendo. Y una de las cosas que él quiere justificar, por ejemplo, es el abuso de niños, para que se den una idea de lo tremendo. Y hay otras cosas tremendas que no las digo aquí por respeto. Este hombre, entonces, lo que él dice es que en realidad nosotros no somos seres humanos. No somos ni hombres, ni somos mujeres, sino que somos lo que él llamaba seres pansexuales. ¿Qué significa seres pansexuales? Que uno tenía libertad de vivir su vida sexual con lo que sea, con el objeto que sea, con la persona que sea. Y al no ser ser humano, la identidad de uno era un género. Así como está el género y la especie, así como hay animales y dentro de los animales tenemos perro, gato, caballo, nosotros, cada uno de nosotros tenemos un género que tenemos que descubrir. Y entonces la teoría del género, ¿sí?, lo primero que busca es destruir el concepto de la naturaleza humana. Por eso la teoría del género, mucha gente es difícil, le dice, ¿qué significa eso de la perspectiva del género y de igualdad de género y demás? No significa, por ejemplo, que a la mujer hay que darle un espacio en la vida pública, en el trabajo, de que hay que tratarla bien. No, usan muchas veces esos ejemplos como una táctica, pero a ellos no les importa la mujer, como tampoco le importa el hombre, porque ellos lo que buscan, estos teóricos y este hombre, con su teoría, era destruir el concepto de naturaleza humana. No somos seres humanos, sino que cada uno tiene una identidad de género. Y esa identidad de género, ¿cómo la descubre uno? Supuestamente por medio de sus sentimientos, por medio de la búsqueda, por medio de los actos sexuales, se dice. Y es así como uno va a encontrar la verdadera identidad de género. Y aquí viene lo terrible, de todo esto, porque él dice que si una persona encuentra su identidad de género por medio de los actos sexuales, entonces la persona no puede esperar hasta el casamiento para encontrar su identidad de género y su orientación sexual. Entonces él que propone que los mismos padres sean los que inicien a sus hijos para que esos hijos encuentren su identidad de género y su orientación sexual. Y él decía barbaridades tremendas. Por ejemplo, yo la primera vez que escuché hablar de este hombre fue en Estados Unidos, cuando me fui a estudiar allá. Yo estaba trabajando un día limpiando las hojas en una casa grande, estaba limpiando las hojas y estaba escuchando la radio. Y en la radio le hacen la entrevista a un señor mayor ya que había sido
un agente del FBI en Estados Unidos. Y a él, la locutora, muy interesante, estaba en la entrevista porque él contaba casos y esto, y la señora le pregunta: ¿y usted alguna vez le quedó algo ahí adentro de que nunca pudo meter en la cárcel a alguien que usted buscó? Le mencionó una película de un policía que estaba obsesionado con encontrar a alguien y de eso hizo toda su vida. Yo no recuerdo qué película era, pero él dijo: sí, yo tuve una persona que la perseguí toda mi vida y nunca lo pude meter a la cárcel porque tenía protección política. Y ese hombre se llamaba el doctor Kinsey. Y entonces la señora le pregunta: ¿y por qué lo perseguía el doctor Kinsey? Porque en Estados Unidos es conocidísimo este hombre. Y el policía le dice: porque él abusó a más de 800 niños y bebés desde los 2 meses en adelante. Y él, cuando yo escucho eso, digo: esto es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque yo ahí empecé a atar cabos. Este hombre es el que diseñó los programas de educación sexual integral en Estados Unidos y que ahora se usan desde Canadá hasta Argentina. Entonces digo, el hombre que diseñó los programas de educación sexual en Argentina, lo que quiere meter en México, él era un abusador serial, entre otras perversiones sexuales. ¿Cómo puede ser eso? Entonces fui a la biblioteca de la universidad y encontré los libros. Y ahí, leyendo sus libros, y el que me quiera me lo puede pedir y yo le mando fotos que iba sacando yo de las páginas, en uno de sus libros tenía un recuadro con sexo en una de las filas, la otra decía edad, la otra decía el número de veces que lo había abusado al día y números de veces que ese niño había alcanzado un orgasmo. Bueno, entonces, cuando yo veo eso, veía que había niños de 2 meses, había bebés de 8, de 2, de 4, no había nadie más que pasara los 4 años. Y él ahí contaba, en algunos casos, por ejemplo, que el niño lo había abusado y el niño gritaba y lloraba y le pegaba, y él decía: ahí descubrí que la orientación sexual de ese niño era ser sadomasoquista, porque me golpeaba. Un hombre perverso. Este hombre, entonces, es el que en los programas de educación sexual, uno en Argentina, es tremendo porque en Argentina ya eso le dan a los niños y los padres ya uno tiene acceso. Ustedes mismos pueden ir al Ministerio de Educación de la Argentina, están todos en PDF, están en español, que son los mismos que se usan en Estados Unidos y en Canadá, y dicen cosas tremendas. Se les enseña a los niños que tienen el derecho de ejercer la sexualidad. En Argentina, ¿saben por ley a qué edad tiene que comenzar la educación sexual? Miren que en Argentina los papás muchos no lo saben y se quedan duros cuando se enteran. Muchos dirían en el kinder, entonces muchas mamás me dicen a los 5, en Buenos Aires comienzan a los 3, entonces me dicen a los 3 años. Bueno, en Argentina dice que hay que comenzar con la educación sexual a los 45 días. A los 45 días de edad. Y por lo tanto son los padres los que tienen que comenzar a iniciar a sus hijos en lo que llaman la vida sexual. Es tremendo, porque eso lo sacan de este hombre que dice que el ser humano es un ser pansexual. Y entonces, ¿cómo es que pueden meter esto en las leyes en Argentina? ¿Cómo es que pueden meter esto en las leyes aquí en Canadá? Porque lo disfrazan de derechos humanos. Dicen que es un derecho del niño. Hace 3 días estaba leyendo en una página web feminista de la Argentina, que está hecha para maestras, donde les dicen: a los niños hay que enseñarles la orientación sexual y hay que incluso enseñarles cómo ejercer la sexualidad. Estamos hablando de niños de 5, 6, 7 años. Porque es un derecho del niño aprender eso. Y argumentos legales, la Convención de Derechos del Niño de Costa Rica y los Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo cual es mentira. Es mentira porque todas estas convenciones y tratados y leyes internacionales no hacen referencia a eso. Ellas inventan que es un derecho y después ahí nomás le buscan ya la protección legal. Pero eso es una mentira. Es una mentira tremenda. ¿Por qué es una ideología entonces? Porque ellas le llaman perspectiva. A todos los que proponen esto, lo que más bronca le da, se usa la palabra bronca aquí, es que se le diga ideología, que es como un insulto. ¿Por qué? Porque una ideología es una idea que no tiene ningún fundamento en la realidad.
Si yo a ustedes les digo que son caballos, me van a mirar y van a decir, está loco este señor. ¿Por qué? Porque no hay, esa idea no se conforma con la realidad biológica de cada uno de nosotros. Por eso es una idea sin fundamento, y la idea sin fundamento se le llama ideología. Pero lo que propone la ideología de género es una ideología porque todos los presupuestos, todos los enunciados que ellos han armado en toda la teoría, no tiene absolutamente ningún fundamento científico, como vamos a ver algunos ejemplos en esta conferencia, pero ahí en el libro van a encontrar cantidad de ejemplos. Este libro, como pueden ver al final, tiene 30 páginas de bibliografía, tiene 800 artículos científicos citando para rebatir y destruir todo lo que la ideología de género nos quiere enseñar por medio de la escuela. Entonces, no somos seres humanos, ¿se acuerdan eso? Eso es lo primero que quieren enseñar. Pero eso hay que reemplazarlo por alguna identidad, y ahí está la identidad de género. Algunos ejemplos: en Estados Unidos tenemos ya un club de caballos. Ya está todo hecho para que las personas que se autoperciban como caballos pueden ir a este lugar, se disfrazan de caballos, saltan, corren. Y aquí viene una cosa peligrosa, porque estas personas, se dice, tienen entonces, por su autopercepción, la capacidad de recrearse a sí mismos como caballos, y por lo tanto es un derecho que debe ser protegido por el Estado. Y si la persona que se cruce con ellos no los reconoce como tal, debe ser castigada por medio de las leyes de odio, que se llaman crímenes de odio. En Suiza acaban de aprobar hace 3 días una ley que si uno no reconoce la identidad de la persona, de alguno de ellos, son 8 años de cárcel. En Canadá tenemos una ley, la ley C-16, según la cual cada persona tiene un género, nadie es humano, nadie es hombre ni mujer. De hecho, se han eliminado las palabras hombre y mujer. Se han eliminado en Canadá, como vamos a ver algunos ejemplos, la palabra padre y madre. Si uno va a hacer un trámite, ya no se usa la palabra padre y madre. ¿Por qué no? ¿Cómo va a decir padre y madre? Eso es retrógrado. Vamos a usar la palabra cigüeña. Y resulta que en Canadá lo que han hecho es, como cada uno tiene una identidad de género, a medida que vayan apareciendo géneros nuevos, vamos a crearle un pronombre nuevo. Aquí en México, en Argentina, decimos él y ella. Se acabó. En Canadá tenemos 77 pronombres más que han inventado para dirigirse a cada género. Y como es imposible acordarse de qué género uno y el otro, ¿qué hacen? Uno va a una reunión y le dan un papel que se pone acá y tiene que poner su pronombre. Y creen que hay gente que se pone alguno de esos 77 pronombres, porque se creen que son de ese género, como vamos a ver. Ellos son los transanimales. Eso es el género de ellos, reconocido por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han reconocido, ¿saben cuántos géneros? 112. Pueden ir a mi página web y ahí está la lista de los 112 géneros e identidades. Tenemos el caso, que aquí les voy a contar una historia interesante. Esta señora se casó con su esposo y resulta que el esposo le salió perro. Esto es en Inglaterra. Y entonces la señora ahora se encuentra con un gran problema, porque tiene que decir públicamente que se casó con un perro, no con un ser humano. Si esta persona se niega, la pueden acusar de un crimen de odio y le pueden quitar los hijos que tienen en común. De hecho, conozco casos en Canadá de señoras que le ha pasado algo parecido. Como vamos a ver después, hay muchas causales que llevan a una persona a la transexualidad, pero el caso de esta señora en Canadá, su esposo ahora se considera mujer, y como está casado con la esposa, entonces él dice que es lesbiana ahora. Y por ley, ya el juez le ha dicho a la señora que lo tiene que tratar de esposa a su esposo, y los niños tienen que tratar al papá de mamá. Es una locura. Es una locura total. Y a la misma señora le han dicho que si ella no acepta la identidad de su esposo, eso ya es causal para quitarle los hijos. Porque la ley C-17
y la ley C-89, así se llama allá en Canadá, dicen que si uno como padre de familia no acepta la identidad de género, no acepta la teoría de género, de la orientación sexual, entonces uno no puede educar hijos, porque claro, ¿cómo va a educar hijos sin iluminarlos con toda la teoría del género? ¿Sabían ustedes que hay distritos escolares ya en Canadá, en Suecia, en Argentina lo quieren imponer también, donde hay que criar a los hijos en neutro? ¿Qué significa eso? Significa que al niño hay que decirle que no es ni hombre ni mujer, sino que el niño tiene que elegir por su cuenta su propio género, de los cuales ninguno de los géneros es ser hombre y ser mujer. Eso es lo interesante, porque ellos niegan que exista el hecho de ser hombre y de ser mujer. En Chile, de hecho, hay una legisladora que quiere que los niños puedan cambiar ya de sexo a partir de los 2 años, porque a los 2 años ya los niños se pueden dar cuenta qué identidad de género tienen. Es una locura. Miren este otro caso, un hombre que se creía un dragón. Entonces el hombre se operó, se cambió la cara porque él se autopercibe como un dragón. Esto también tiene un gasto gigantesco para la sociedad y para ustedes. ¿Por qué? Porque en Canadá, por ejemplo, en Argentina, en España, en Inglaterra, en Colombia y en Costa Rica, cuando una persona se autopercibe de otra cosa, como es un derecho, ¿quién lo tiene que garantizar a que se cumpla? El Estado. ¿Y entonces quién le paga la operación? El Estado. ¿Con qué plata? Con la de los ciudadanos, de los impuestos. ¿Cuánto sale una operación de reasignación de sexo en Canadá? ¿Saben? $500.000. ¿Y eso quién lo paga? La gente. Eso lo paga la gente. Es tremendo. En Argentina también está pasando. En Argentina los tratamientos hormonales que se hacen para cambiarse de sexo salen carísimos. Hay una pastilla de las que toman que sale la dosis $5.000 por mes. Imagínense. Y eso es una de las 3 o 4 pastillas que tienen que tomar. ¿Y eso quién lo paga? La gente. Con los problemas económicos en Argentina hay gente que se está muriendo de hambre. Eso es una realidad. En Argentina hay tribus indígenas al norte de Argentina, límite con Bolivia, que se llaman los Huichí. La semana pasada y antepasada murieron 20 niños. Estaban en todas las noticias, que cayeron los padres porque esta era una época de sequía. En el verano mucho calor y muchos niños terminan muriendo en esa zona, porque es una zona que no hay buen terreno, no se puede plantar, hay mucha sal. Y ahí no hay camino, no hay nada, son lugares muy alejados y hay niños que se están muriendo y sin embargo se está gastando el dinero en esto. Una de las señoras de Argentina que a mí me sigue y demás, mucha gente me manda cada vez que encuentran cosas así, me mandan información. Y en el mismo diario, la provincia de Misiones en Argentina, que limita con limita con Paraguay y con Brasil, ahí también hay una tribu que se llama los guaraníes. Y esta señora me manda un artículo porque en la tapa del diario, en la misma tapa, había un espacio pequeño que decía que había niños guaraníes desnutridos internados en un hospital en la ciudad de Posadas. Y en la misma tapa decía que el gobernador había firmado un decreto para que los transexuales de esa provincia puedan viajar a Buenos Aires en un avión privado para cambiarse sus pechos cada 5 años. Porque era un derecho, claro, si las actrices lo pueden hacer, ¿cómo lo van a hacer estas pobres? O sea, imagínense los costos, porque tampoco es que los médicos eso lo hacen gratis por caridad. Este es otro caso de un hombre que se siente perro, que no se sentía humano, ven ese sentimiento, no se siente humano, entonces se convirtió en perro. Y ahí dice que le ladra a la gente. Imagínense que ustedes van caminando y alguien les ladra. Uno que cree si alguien le ladra, que esa persona necesita un tratamiento psiquiátrico, no psicológico, psiquiátrico, porque hay un trastorno grave y eso pasa. Hay gente que le pasa eso y uno lo que tiene que hacer es ayudarlo. ¿De qué manera? Brindándole tratamientos médicos para que esa persona sea contenida y pueda salir de eso. Muchas veces pueden salir, muchas veces no, pero no lo pueden empujar en su locura. Y especialmente si los operan. Miren esto, no es una fiesta de disfraces. Esto es
un grupo de perros, de hombres que se creen perros. Es tanto lo que está pasando en Inglaterra que le han hecho un reality show. Le han hecho, la BBC en Inglaterra le ha hecho todo un programa que todas las semanas pasan un capítulo de todos estos que viven como perros y ladran y demás. Y lo peor de todo es que las familias por ley lo tienen que tratar como otro perro más de la casa. Este es un caso, se hizo muy conocido en Canadá porque es un hombre que a los 50 años se autopercibió como una niña de 6. ¿Y qué hizo el gobierno de Canadá? En vez de haberle pagado un psicólogo, le cambió la fecha de nacimiento al año 2011. Le cambiaron la fecha de nacimiento. Tenía ya 6 años entonces, pasó en 2017, tenía 6 años. ¿Y qué hicieron? ¿Van a dejar una niña de 6 sola por la calle? No, lo pusieron en adopción. Y a este hombre, en la actualidad, él vive con una pareja de lesbianas que lo adoptaron. Entonces las dos mujeres lesbianas contentas que tienen un niño. Y lo pusieron en primer grado porque, claro, si tiene 6 años. Y aquí vienen algunas implicancias más complicadas, porque este hombre lo pusieron en primer grado y los padres de esa escuela se les avisó que tenían que aceptar y afirmar que este hombre tenía 6 años. Y que si alguno sacaba al niño de la escuela, entonces los iban a denunciar a la Corte de Derechos Humanos por discriminación y crimen de odio, por, claro, intolerante. ¿Cómo no vas a creer que tiene 6 años? O sea que hasta el sentido común se lo criminaliza. Yo le voy a contar una historia. Yo hace mucho tiempo di una conferencia en Argentina y contaba cosas así. Y yo les decía, tengan cuidado porque acá en Argentina quieren meter todo esto. Y de hecho ya en el 2012 ya habían puesto la ley de identidad de género. En Argentina tenemos la ley de todo esto. Y la gente me decía, no, pero esto es Argentina igual. Ellos me decían, esto es Argentina, aquí eso no llega, aquí jamás. Bueno, ahora la misma gente se me dice, ¿te acuerdas cuando decías, ahora está todo metido aquí? Y lo peor de todo es que ha penetrado en todas las escuelas, y es por medio de las escuelas primarias, escuelas secundarias, las universidades, que lo están imponiendo en los estudiantes, pero también lo están imponiendo en la gente grande como ustedes. Por ejemplo, aquí mencionaron el alcalde, no sé, no pudo venir, ¿cierto? Pero bueno, en Argentina, el alcalde tendría que recibir por obligación todo el adoctrinamiento del género. Porque en Argentina sacaron una ley, la ley Micaela, que todos los que trabajan para el municipio, el gobierno, todos los que trabajan en los juzgados, todos los que trabajan en el Senado, en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Ejecutivo, todos tienen que recibir adoctrinamiento de género. Y entonces es obligatorio, porque si no pierden el trabajo, tienen que ir todos una vez por la semana, y viene un transexual, viene un activista LGBT a enseñarles cómo no somos seres humanos. Y ustedes dirán, no, pero es una locura. Bueno, yo tengo conocidos que trabajan para el gobierno y van con su celular y graban la clase. Y después me la mandan. Y es increíble lo que les dicen. Lo mismo que les estoy diciendo, nosotros no somos seres humanos. En una de estas conferencias, un transexual les decía, todos ustedes son unos ignorantes porque ustedes creen que son hombres y mujeres. Claro, ellos tienen una actitud muy arrogante. Nosotros somos los que descubrimos la identidad de género. Ustedes todavía no se han dado cuenta. De hecho, en Argentina hay un movimiento feminista radical que dice, las lesbianas no somos mujeres. Ya está. Y ellas dicen, nosotros no somos mujeres. Tenemos un género propio. No somos mujeres. No nos mezclen con esas cosas. Por eso el feminismo no busca la igualdad de la mujer o los derechos de la mujer. No, porque a ellas no les importa la mujer. El feminismo radical que propaga estas doctrinas no creen que hay hombres y tampoco creen que hay mujeres. En el libro lo van a ver bien explicado, pero la feminista radical que más influencia han tenido en todo este movimiento de los pañuelos verdes y demás se llama Monique Wittig. Ella es una comunista francesa, y ella decía a sus seguidoras feministas radicales, le decía, no basta con eliminar al macho. Ahora un poco más de teoría.
repasando lo que vimos recién para que se entienda bien por qué es tan peligrosa esta ideología de género. Ellos dicen que el nivel más profundo entonces de cada uno de nosotros no es ya el ser una persona, que nosotros todos tenemos una identidad personal propia y cada uno se conoce como lo que es, y eso es la identidad, más allá del sexo que uno tenga. Esas son cosas secundarias en realidad, son cuestiones genéticas. Si una persona, por ejemplo, nace y por alguna cuestión genética le falta un brazo, su identidad personal no va a cambiar. Entonces, el sexo en el ser humano es algo que se llama accidental. ¿Por qué? Porque tanto yo como cualquier señora, los dos somos seres humanos. No es que el sexo, ser hombre o ser mujer, nos va a constituir en una nueva especie o algo distinto. No, somos seres humanos. El sexo es algo accidental que se deriva de la constitución genética y neurobiológica de la persona. Y vamos a explicar un poco eso con algunos ejemplos que les va a causar mucha gracia, para que vean las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Pero ellos dicen que el fundamento último de cada uno de nosotros, nuestra identidad, es una identidad de género. Cualquiera de los 112 géneros, y si no les gusta, elijan uno nuevo. Por ejemplo, han creado una confusión tan grande en los niños en Canadá, una confusión tan grande porque los niños les machacan en la cabeza que tienen que elegir un género, que hay niños que ya no saben qué son. Tienen una confusión mental impresionante, y entonces les han inventado un nuevo género, el género dudoso. Les han dicho, no se preocupen, sin duda ese es el género de ustedes. A todos les buscan una explicación racional, una justificación. Bueno, pero lo tremendo de esto es que los niños les enseñan en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, les enseñan que el modo, aquí viene lo peligroso, el modo de descubrir la propia identidad de género es por medio de lo que llaman la expresión corporal. ¿Qué es la expresión corporal? La expresión corporal puede ser saltar, mover un brazo, moverse de una manera, de otra, mirar para un lado, para otro, abrir los ojos, cerrarlos. Son todas expresiones del cuerpo, pero ellos en realidad se refieren ¿a qué? Al sexo, a la actividad sexual. Y entonces, si un niño tiene que descubrir su identidad de género, hay que iniciarlo sexualmente. Hay una feminista radical que es muy leída en las universidades en México, en Argentina, en Costa Rica, en toda Latinoamérica, que se llama Shulamit Firestone, de una lesbiana feminista radical de Canadá. Y ella dice que aconseja a los padres que al menos ya a los 4 años los hayan iniciado. El padre a la hija, la mamá al hijo. Porque es así como los niños van a empezar a descubrir primero su orientación sexual, y por medio de la orientación sexual van a descubrir la identidad de género. Y aquí, esto ya es algo perverso, esta teoría, pero esto ya se está enseñando en Argentina, en las escuelas. Esto ya se está enseñando, no todos lo hacen porque muchas maestras en Argentina dicen, no, pero esto es una cosa que va contra mi conciencia, que va contra... No hace falta ni siquiera tener una religión para darse cuenta que esto es una cuestión perversa, porque se está negando la realidad misma del ser humano. Vamos a hacer esto por ahora. Les voy a mostrar este gráfico. Este gráfico se usa mucho en Argentina. Esto lo copiaron de un libro de Estados Unidos que se usa también en Canadá. Y al niño se le dice, tú estás parado ahí y tienes todas las opciones sexuales que quieres, toda la libertad para elegir, pero como no sabes cuál, tienes que experimentar todas, porque si uno no experimenta todo, es como decirle a uno qué carro le gusta a uno. Uno va a comprar un carro y bueno, suba hacia todo, y cuando ya lo maneja todo, ahí va a poder elegir cuál le gusta. El unicornio del género, ¿alguna vez vieron esto? Esto se usa en las clases de educación sexual de vuelta en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Costa Rica. El día que impongan la educación sexual aquí en México se va a usar. Con este unicornio, con este gráfico, les enseñan a los niños a partir de kinder que no somos seres humanos, sino que somos lo que cada uno quiere ser. Por eso el unicornio. Todas las posibilidades habidas y por haber. Y dentro del unicornio vemos distintos niveles
El nivel primero fundamental es la identidad de género. Luego tenemos la expresión de género. Luego se habla del sexo asignado al nacer, como si el ser hombre o mujer fuera algo que nos imponen los padres. Cuando ustedes, muchas de las mamás aquí presentes, hay muchas mamás, ¿cierto? Cuando ustedes estaban esperando el bebé, seguramente tuvieron la oportunidad de hacerse una ecografía, ¿cierto? Y cuando fueron a hacer la ecografía, ¿ahí ustedes le impusieron el sexo al bebé o lo tuvieron que reconocer? Tuvieron que reconocer y aceptarlo. Por eso también esta teoría es una burla a los padres, porque se dice que los padres son los que le imponen el sexo a los hijos. Y es increíble cómo a los jóvenes y a los niños les lavan la cabeza con esto. Porque allá en Canadá, por ejemplo, una mamá que es mexicana, esa señora me contactó porque me conoció por Facebook y demás, y ella se contactó conmigo, nos juntamos ahí en Canadá y me dijo los problemas que ella está teniendo ahora con sus hijas. Porque a sus hijas ya en la escuela les han lavado la cabeza y les han hecho creer que ellas son mujeres, porque aquí en México los hombres son machistas y entonces a un grupo de seres humanos le dicen vas a ser mujer, entonces para que nos cocines, para que tengas hijos, para que esto y para aquello. Entonces las niñas ahora están enojadas con los padres porque les asignaron ser mujeres cuando eran niñas, como si fuera algo que se pueda asignar. Y luego se habla de otros niveles como la atracción romántica y la orientación sexual. Y la orientación sexual es importante entender una cosa, y aquí vamos a volver a esto. En Canadá había una revista gay que se llamaba Body Politic, que sacó un artículo, aquí abajo está al final, hombres que aman niños que aman hombres. Hombres que aman niños que a su vez aman hombres. Era un artículo donde ellos justificaban los abusos de niños y la pedofilia. Y entonces fueron denunciados por corrupción de menores y fueron a la Corte Suprema de Canadá. ¿Por qué fueron hasta la Corte Suprema? Porque ellos dijeron libertad de expresión para defender esto y contar. De hecho, en esa revista se le enseñaba o se le daba como consejo para cómo engañar a un niño, ¿no? Y ganarse su confianza, algo terrible. Y entonces cuando llegan a la Corte Suprema, ellos tienen que inventar un argumento para justificarse. ¿Y qué palabra inventan? Esto es importante que lo sepan. La palabra orientación sexual se inventó para justificar la pedofilia. Y cuando ellos van a presentarse a la Corte Suprema, junto con ellos van grupos de homosexuales, de lesbianas, grupos de pedófilos y grupos de gente que practicaba la zoofilia. Porque ellos dijeron es nuestra orientación sexual. Y entonces la Corte Suprema en el 77 dice que la orientación sexual es un derecho humano. Y como es un derecho humano, ahí estos pedófilos se envalentonaron y en el 82 le hicieron decir a la Corte Suprema que abogar por la pedofilia es un derecho humano. Yo en Canadá, el promover la pedofilia es un derecho humano, nadie le puede decir nada. Si uno va con un cartel pro vida al frente de un hospital, le llega la policía. No se puede estar a menos de 3 cuadras de un hospital haciendo manifestación pro vida. Pero uno puede ir a una escuela y repartirle a los niños folletos de pedofilia y es un derecho humano y nadie le puede decir nada. Y ustedes dirán, eso no va a llegar a México, pero ¿saben qué? Hay gente que ya a esto lo está promoviendo. En Argentina ya llegaron incluso al Senado. El Senado de Argentina sacó un comunicado diciendo que la pedofilia es buena. Lo que es malo es abusar a un niño sin su consentimiento, pero si el niño consiente es bueno. Acá tiene eso, un tweet que pusieron el año pasado. De hecho, en Canadá muchos me preguntan, ¿la zoofilia es legal? Sí, porque cuando sacaron esa sentencia de que la orientación sexual es un derecho humano, ya legalizaron cualquier tipo de perversión sexual que exista. De hecho, hubo un caso tremendo hace 3 años, 4, en el 2016,
Y la Corte Suprema tuvo que salir aclarada diciendo que sí, aquí en Canadá la zoofilia es legal, el bestialismo es legal. Como acá pueden ver, el que sepa inglés, en la tapa del diario oficial del gobierno de Canadá. Bueno, vamos a ir a este otro tema, porque esto está tocando también de fondo a los niños. Y esto yo lo veo mucho en Canadá. Cuando a un niño se lo bombardea desde 3 años, 4, 5, con que no tiene sexo, sino que tiene que elegir un género, muchas veces, especialmente si viene de una estructura familiar débil, porque no tiene el papá, porque no tiene la mamá, porque hay problemas en la familia y ese niño está confundido, y entonces al niño puede que termine así. Lo que a ellos les gusta llamar los niños trans. Pero en realidad estos niños son niños que han sido manipulados en una época, en un momento clave del desarrollo psicológico del niño, que es entre los 2 y los 7 años. Porque entre los 2 y los 7 años es cuando la persona, el niño, primero capta de modo constante que él es varón, por ejemplo. Entonces el niño entre los 2 y los 4 años se levanta todos los días y se da cuenta que es varón, pero no es que lo ve como algo fijo. Recién entre los 5 y los 7 años ya eso lo capta como algo fijo. Y es ahí cuando se asienta la propia identidad de alguien como una nena o como un varón. Pero si al niño en esa época clave le ocurre algo que lo afecte en cuanto a su propia identidad y maduración psicológica propia de esa edad, un niño puede terminar desarrollando un tipo de trastorno, muchos tipos de trastorno. Uno de ellos es el trastorno de la identidad de género. ¿Cuándo hay un trastorno de la identidad de género? Cuando un niño no se acepta como lo que él realmente es, como un varón o como una niña. Y en esos casos uno tiene que ver todo el contexto de la vida del niño. Y resulta que los estudios científicos nos dicen que el 70% de esos niños tienen una madre con graves problemas psicológicos. Eso lo afecta. Y uno de los trastornos más comunes en las madres que tienen hijos así es que las mismas madres sufren un trastorno que se llama el trastorno del dolor del género. ¿Han escuchado alguna vez el trastorno del dolor del género? Es un trastorno psiquiátrico por el cual la madre tiene un bebé y la madre tiene un rechazo patológico contra el bebé porque es de un sexo distinto del que ella esperaba. Y no se trata aquí de que la madre tal vez se lleve un disgusto y bueno, y después lo termina aceptando, sino que la madre lo rechaza por años. Y el niño se da cuenta de ese rechazo, y por eso es que el niño, para buscar la aceptación de la madre, por ejemplo, comienza a vestirse como nena, actuar como nena, para que la madre, aunque sea, le dé un cariño. Eso es uno de los casos. Hay otro tipo, por ejemplo, de casos de niños que llegan a trastornos de la identidad de género, porque, por ejemplo, un caso que yo conocí en Canadá, a un niño, su mamá era madre soltera. Eso es otro elemento que se da muy seguido. La madre es madre soltera, está sola. En este caso se le había muerto la mamá a este niño que tenía 4 años, una edad clave. Se le muere la mamá y el niño le extraña tanto a la mamá y es tanto el dolor que, como no lo puede soportar, comienza a reprimir ese dolor. ¿Y cómo lo reprime? Negando que murió la mamá. Porque si la mamá no murió, ya no tengo que sufrir. Y ustedes me dirán, ¿cómo un niño niega que murió la mamá? Convirtiéndose en la mamá. Que es lo que se llama el trastorno de la personificación. Hay muchos transexuales o extransexuales que me han contactado, a veces han venido a las conferencias y me cuentan, ese era yo. Yo me convertí en mi mamá. Porque ellos después se dan cuenta de que cuando se cambian el nombre se pone hasta el nombre de la propia mamá, se pone en la ropa de la mamá, porque es la manera que estos niños tienen de ocultar que murió la mamá. Pero eso obviamente que la persona no lo satisface. Y entonces, cuando la persona llega al extremo, por ejemplo, de operarse y convertirse en mujer, no siente la felicidad que le prometieron los médicos, y entonces el niño o el joven o el adulto
cae en la depresión, cae en el alcoholismo, cae en la droga. Y lo peor de todo es que muchas veces se termina suicidando. El 41% de las personas transexuales intenta terminar su vida en suicidio. Y no porque la sociedad no los acepte, no porque sean ustedes homofóbicos, transfóbicos, sino porque la persona sufre una gran depresión. Y hasta que a esa persona no se le cure la causa de su depresión, es posible que la persona termine suicidándose. Cuando dicen que por la discriminación se matan, es mentira eso, porque no hay caso científico comprobado que la persona se mate por la discriminación. Y tenemos dos ejemplos claves para demostrar eso. El primero, en los campos de concentración. ¿A quién mandaban a los campos de concentración generalmente? ¿A quién mandaban? Bueno, ¿saben cuántos de ellos se suicidaron por ser discriminados? 0. Morían, pero por otro motivo, no porque se suicidaban. Y eso es un caso de discriminación extrema, ¿no es cierto? El otro ejemplo es de ahora, de los últimos 7 años. Los cristianos de Siria. ¿Por qué los cristianos de Siria? Y eso sí es un estudio muy interesante, porque los cristianos de Siria que vivían en pueblos cristianos que son antiquísimos, de la época de los apóstoles, que ellos se convirtieron y son cristianos, cuando llega el ISIS a estas zonas, ellos sitiaron a los pueblos, les cortaron el ingreso del agua, de la comida. De hecho, hay casos registrados de pueblos enteros que murieron todos los cristianos que estaban ahí adentro, porque ellos prefirieron dar su vida antes que convertirse en musulmanes como le exigía el ISIS. Bueno, ¿saben cuántos cristianos se suicidaron en todo este proceso extremo de hambre, de sed, de encierro? Ni uno solo. Ni uno solo. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque esa gente estaba en contacto. Porque ahora con WhatsApp es muy fácil. Sí, es muy fácil saber cómo está la persona. Casos de discriminación extrema y sin embargo las personas no se suicidaban. ¿Qué es la disforia de género o los trastornos de identidad de género? Este trastorno psicológico se ubica dentro de lo que se llama las disforias. La disforia es un término científico médico para hacer referencia al rechazo, especialmente el rechazo de su propio cuerpo. Hay muchos tipos de disforia. Por ejemplo, la bulimia es una disforia. La anorexia, cuando un joven o una joven no acepta su propio cuerpo como es, la persona piensa que es obeso, por ejemplo, y en realidad se está muriendo. Y aquí hay un elemento que siempre se da en estas enfermedades, que es un problema de percepción de la realidad. La persona en realidad no puede captar o percibir la realidad tal como es. Y por eso, por ejemplo, hay personas que se creen un perro. ¿Cómo ustedes van a creer que es un perro? Porque la persona, hay un problema de conocimiento por el cual él se percibe como un perro, se percibe como una mujer, como un hombre, como un extraterrestre, como algo que no es. Y por eso existe, de hecho, un tratamiento psicológico para ayudarle a esa persona a conocer de vuelta. Hay personas, por ejemplo, que hay una taza de agua caliente y uno le hace agarrar la taza y sentir el calor. Y la persona tiene que aprender que eso es caliente. A veces cosas básicas. Y así con muchas otras cosas, hasta que la persona se percibe a sí mismo y se acepta a sí mismo, porque esto es el otro paso. Todos nosotros tenemos que conocernos, y esto es un proceso de toda la vida, porque ustedes, las personas ya mayores, lo sabrán mejor que yo. Uno se va conociendo cada vez más, pero a la medida que uno se va conociendo, tiene que aceptarse. Y si la persona no se acepta como quien es una persona que no va a ser feliz y va a tener a veces muchos problemas en la vida. Problemas emocionales, problemas espirituales y demás. ¿Y eso por qué es? Porque nosotros como seres humanos estamos todos llamados a integrar todas las experiencias de la vida y construyendo con todas estas experiencias quiénes somos.
Porque nosotros no somos solamente una realidad física, corporal, una realidad genética, biológica. Obviamente que eso es importantísimo, ese es el fundamento que nos condiciona. Pero uno a lo largo de la vida tiene experiencias y esas experiencias los van también moldeando en quién es. Y ante esas experiencias, especialmente las experiencias malas, que tienen un efecto malo, o las experiencias buenas, que tienen un efecto positivo, uno tiene la opción de incorporar esa experiencia en uno o rechazarla y nunca incorporarla. Por ejemplo, si uno tiene el buen ejemplo de un buen padre, uno tiene la opción de incorporar eso y ser así también. O si una persona tuvo un padre abusador, una madre que no lo aceptó, uno tiene que buscar la manera de incorporar y aceptar eso dentro de la vida de uno. Aceptarlo no en el sentido de justificarlo y eso, sino que en el sentido de poder sobreponerse a cualquier cosa que uno haya sufrido en la vida, porque si uno se victimiza, entonces eso va a tener muchas veces consecuencias negativas para la persona. Uno tiene que saber crecer, cargar la cruz, como se dice, y encontrarle un significado más profundo para poder seguir adelante en la vida. Pero cuando uno tiene experiencias de la vida que no le han cerrado, es como que esa llave ahí no le ha cerrado. Y es como cuando uno juega este juego, lo conocen aquí en México, el Jenga. Muchas veces en la vida uno sufre cosas y es como que le sacan una pieza. Y muchas veces pasa que uno le saca una pieza que es demasiado importante en la vida de uno y ¿qué le pasa? Se desmorona. Pero para que ese edificio de uno no se desmorone, uno debe tener todo el soporte, el apoyo, buscar la ayuda. Y por eso muchas veces a nosotros puede que nos han pasado cosas terribles, pero no se desmoronó eso. Pero hay personas que sí se les desmorona. ¿Y cómo se manifiesta eso? Se manifiesta con la conducta sexual, se manifiesta con trastornos psicológicos, se manifiesta con el alcoholismo, se manifiesta con la droga, se manifiesta de muchas maneras diferentes. Y entonces, la disforia de género se parece a varios trastornos que yo ahora les voy a explicar. Ya dijimos que se parece a la anorexia, pero también se parece a un trastorno que se llama el trastorno dismórfico corporal. Ese trastorno es un trastorno por el cual la persona cree que tiene algún tipo de malformación, como esta joven. ¿Ustedes le ven alguna malformación en su rostro? No, pero ella pasa entre 2 y 14 horas por día frente al espejo porque cree que está deformada y no puede salir a la calle si no se arregla. Un trastorno. ¿Saben quiénes ven a muchas personas que tienen este problema y se dan cuenta? Los dentistas. Porque estas personas van a un dentista y le dicen: quiero que me saque este diente, que me saque aquel, que me cambie la manera de mi boca, porque ellos tienen como una obsesión de que son deformes y no tienen nada. El trastorno dismórfico corporal. Hay otro trastorno que se llama el trastorno de la integridad corporal. ¿Qué es este trastorno? Es como el nombre de mi libro. ¿Cuál es el nombre de mi libro? Atrapado en el cuerpo equivocado. Estas personas creen que están atrapadas en el cuerpo equivocado y por lo tanto esta mujer es una mujer sana, una mujer de Inglaterra, y ella cree que está atrapada en el cuerpo de una mujer sana y está esperando la autorización para cortarse las piernas, porque ella dice que su identidad es paralítica. Y entonces, como hacer eso en general está prohibido que uno vaya al médico y le diga: doctor, córtame las piernas, porque sí, el médico no lo va a hacer, porque eso va contra la medicina. Y entonces esas personas que hacen, los que pueden, se van a Tailandia. Se van a Tailandia. Yo hace unos meses puse en Tailandia, en Google, fui y puse Tailandia, operaciones, corte de brazo, eso fue lo que puse. Y me aparecieron como 10 clínicas que te ofrecen el paquete del avión, del hotel, y después te ponen qué cosas queremos que te corte y ahí te van poniendo el precio. Es increíble. Por eso van muchos transexuales a Tailandia, en los países donde está prohibido las operaciones, se las hacen ahí. En Tailandia, mientras uno pague, le cortan hasta el pelo. Pero eso pasa con estos casos, ¿no? Por ejemplo, miren estos dos casos fotografiados en Canadá, que a mí me impactó mucho, y les voy a contar la historia de las dos personas. Primero, este hombre
se cortó las 2 piernas y un brazo, porque él se le metió la obsesión de que era minusválido, atrapado en un cuerpo sano, y entonces se cortó las 2 piernas y un brazo en Tailandia. La otra señora, africana ella, de un país que se llama Ruanda. En Ruanda, en el año 93-94, hubo una guerra tremenda, el genocidio que se lo llamó de Ruanda, donde una tribu fue y mató a todos los otros indios de la otra tribu, y ella era de la otra tribu, pero a ella no le pasó nada. Ella estuvo escondida y no le pasó nada, pero sus amigos se murieron, muchos quedaron mutilados, y entonces ella se escapa de Ruanda y se fue a Canadá. Ella llega a Canadá lo más bien, pero cuando llega a Canadá comienza, por ese trauma postraumático de la guerra, comienza a desarrollar el trastorno de la integridad corporal. Entonces ella comienza a autopercibirse como una mutilada de guerra. Ella decía, yo como sobreviví, yo tendría que al menos estar mutilada. Entonces se obsesionó por un problema psicológico, y el gobierno de Canadá, en vez de darle ayuda apropiada para el trastorno postraumático, ¿qué hizo? Le cortaron las piernas y los brazos, porque su identidad es ser mutilada de guerra. Ahora yo les voy a plantear esto. Según la Organización Mundial de la Salud, ellos reconocen lo que dice el manual de psiquiatría, que cortarse las piernas y los brazos es un trastorno. Pero si uno se corta el pene, no es un derecho. ¿Se entiende la cosa? Es un derecho amputarse las mamas, amputarse los órganos sexuales. Eso es un derecho. Ah, pero si uno se corta la oreja, no, eso sí es un trastorno loquísimo. La persona llévelo a hacerse tratar, por favor. ¿Y a qué voy con esto? ¿A qué voy? Que la persona transexual, cuando llega al extremo de operarse, está padeciendo este trastorno también. No es que padece un solo trastorno, padece muchos trastornos, muchos. Y es por eso que la persona necesita más ayuda que nunca. Y aquí va el problema, que las políticas contemporáneas de nuestros gobiernos, en vez de ayudar a esa persona en su situación con amor, con compasión, ¿no es cierto?, lo empujan a la muerte. ¿Y por qué lo empujan a la muerte? Porque una persona, cuando recibe muchas operaciones, aún incluso cuando una persona lo hace porque lo necesita, el cuerpo no aguanta la operación. Y a una persona transexual le producen heridas de muerte que nunca se sanarán. Para darles un ejemplo, use la imaginación, a un hombre le amputan sus órganos. El cuerpo a eso lo sé porque personas que lo hicieron me han contado, lo percibe como una herida. Entonces, ¿qué pasa? Se le cierra todo el tiempo, y eso crea infecciones gigantescas y dolor constante. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tomar ibuprofeno todos los días, cada 3 horas, hasta que se les revienta el hígado. Eso es un hecho. Y eso es de lo menos que les pasa. Por eso el promedio, en el primer mundo, con todo el tratamiento médico, el promedio, ¿saben de edad cuál es para un transexual? 40 años. En Latinoamérica no llegan a los 35. ¿Y eso por qué es? Nos quieren hacer creer a nosotros de que es porque los discriminamos, pero es por una cuestión médica, es por una cuestión fisiológica. Y vamos aquí a lo último, y con esto vamos a terminar. A nuestros niños se les hace creer que ser varón y ser mujer, o a nosotros también nos hacen creer, es una construcción cultural. Porque había una feminista radical, de la más conocida, Simone de Beauvoir, que ella dijo: no se nace mujer, se llega a serlo. Es algo social. A la mujer la hacen mujer. Eso es lo que ella decía. Pero sin embargo, la ciencia nos dice totalmente lo opuesto, porque una persona, cuando es concebida, en el momento de la concepción, el óvulo de la madre siempre provee un cromosoma que es el X. Y el papá va a proveer o el X o el Y. Entonces, en la concepción no solamente comienza la vida humana, sino que con esos 2 cromosomas tenemos ahí el embrión,
Y el primer efecto que eso tiene, ¿saben cuál es? La formación de una red neuronal. Al principio es una red de neuronas dentro de las células. Y esa red neuronal es la que va dirigiendo todo el crecimiento de ese embrión, no solamente en ese momento, sino hasta el día de hoy. En este momento, esa red neuronal que en ese primer minuto comenzó a actuar, hoy está actuando por medio de un órgano que termina de desarrollarse y se llama el cerebro. Por lo tanto, todo el desarrollo físico, tanto de los brazos, de los dedos, de las uñas, del cuerpo de uno, de los propios genitales, del sistema reproductivo, viene todo dirigido ¿desde dónde? Desde el cerebro. Y eso se va desarrollando por la influencia de hormonas, en el hombre la testosterona, en la mujer el estrógeno, que se secretan a partir de una orden ¿de quién? El cerebro. Entonces, ¿es posible tener un cerebro de mujer y un cuerpo de hombre? No. El cuerpo, de hecho, ya manifiesta de qué es ese cerebro, porque el cuerpo es una manifestación de las órdenes del cerebro. Y entonces, tenemos la función reproductiva, que es lo que nos distingue como hombres o como mujeres. Está la cuestión genética y cromosómica. Pero hay un argumento más profundo, que es el que fecunda siempre es el macho, la que ovula es la hembra, en cualquier especie, en cualquier animal, en cualquier ave y demás. Entonces, ser varón o mujer no es una imposición cultural. Los cromosomas se pueden tomar como un punto de partida, pero hay algo más profundo, que es lo que se llama la función reproductiva. Ahora, y aquí vamos a hablar un poco acerca del cerebro, para entender entonces que uno no es hombre porque lo hicieron, o no es mujer porque la hicieron en su familia o en la sociedad. Porque las diferencias entre el hombre y la mujer son enormes, tanto en el modo de pensar, en la manera de hablar, en los sentimientos, en la escucha, en el modo de reaccionar. ¿Y eso por qué es? Porque entre el hombre y la mujer no solamente hay una diferencia en el sistema reproductivo, sino que también hay una diferencia en el cerebro. ¿Y eso cómo se da? El cerebro, nosotros, es como una nuez. Tenemos dos hemisferios, pero en el hombre, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, el hemisferio que raciocina, que es lógico, que explica, y el otro que es más práctico, no está conectado. Y vamos a ver algunos ejemplos. No está conectado. En cambio, el de la mujer tiene un puente. Y por eso la mujer puede estar haciendo 1000 cosas a la vez, pensando, hablando, dirigiendo, mirando la novela, y no se pierde. En cambio, el hombre, al estar en un hemisferio o en el otro, no le pidan de estar en los dos. Si el hombre está haciendo algo, no lo saquen de ahí, porque van a esperar que se cambie. Por ejemplo, el hombre está leyendo un diario y viene la mujer y le pide algo. Y el hombre ni siquiera la va a escuchar, porque está tan metido en el hemisferio izquierdo que entonces la mujer lo que tiene que hacer es agarrarlo del hombro y empezarle a apretar hasta que el hombre se da cuenta de que hay alguien ahí, y ahí recién asegurarse de que esté atento y le dicen lo que le quieren pedir, porque muchas veces la mujer dice: te pedí tal cosa, ¿cuándo me pediste? ¿Y por qué es eso? Porque tenemos una diferencia en la estructura neurobiológica. Una diferencia esencial. Eso no es una construcción cultural. Hay diferencias fisiológicas, hay diferencias psicológicas debido a la diferencia del cerebro, diferencias neurológicas, diferencias espirituales. Por ejemplo, la vista. La vista. Cuando el ojo se desarrolla, de vuelta por una orden del cerebro, y el ojo es un órgano bastante particular, porque el ojo, aquí vamos a ver un ojo, la parte de la izquierda es la parte de adelante, tiene todo un sistema de redes neuronales que está conectado ¿con quién? Con el cerebro. La neurooftalmología es la ciencia que estudia la conexión entre el cerebro
ojo y esas redes neuronales. Una ciencia muy, pero muy interesante. Y el ojo en la parte de atrás tiene lo que se llaman los bastones. Los bastoncitos son los que captan el color y captan la luz. Pero la neurooftalmología, ¿qué ha descubierto? Que los bastones se desarrollan en el bebé, en el feto, debido a una proteína específica que viene dentro del cromosoma X cuando ese bebé es concebido. Es increíble. Esto también quiero que lo entiendan. Cuando nosotros nos desarrollamos, el código genético propio del ADN se transmite tanto del papá como de la mamá, y en esa fusión ya tenemos ahí potencialmente todo el ser humano completo, con todas las proteínas que se necesitan para desarrollar esto que ven aquí. Y esas proteínas se van a ir activando cuando llegue el momento correcto. Esa proteína es como el alimento. Por ejemplo, ustedes tienen un carro y tienen que echarle gasolina para que funcione. El cuerpo humano es lo mismo. Para que este brazo y esta pierna y esta me crezcan, necesito una proteína que está dentro del cromosoma 17. Si a mí me falta esa proteína en el cromosoma 17 cuando soy concebido, voy a nacer sin piernas y sin brazos, que es el síndrome de la tetraamelia que se llama. En el cromosoma 17. Ahora bien, el cromosoma X es el que transmite muchas proteínas. Transmite la proteína de la visión. ¿Y eso qué les dice a ustedes? A ver si pueden deducir algo de acá. ¿La mujer cuántos cromosomas X tiene? 2. ¿El hombre? 1 solo. Y eso significa entonces que la mujer tiene un doble de proteína, tiene un doble de vista. ¿Y eso cómo lo vemos? Un caso concreto. Un caso concreto. Va un hombre caminando por la calle, y yo observo mucho esto, como he estudiado estas cosas y es interesante, y viene una chica del otro lado y el hombre, al no tener una vista doble, como dijo la señora, tiene una vista enfocada hacia adelante. Entonces, para poder verla, hacia así, y la sigue mirando como si fuera un cubo. ¿Y eso por qué es? Porque la mujer tiene un campo visual amplísimo de 160 grados. La mujer, por ejemplo, se pone así y está mirando allá atrás. Y por eso, ahí es que los hombres van a entender que porque la mujer lo agarra siempre con la mano en la masa. No se puede hacer nada a la espalda del esposo. Porque la esposa lo va a ver. Porque la mujer... Eso es increíble, yo me lo imagino. Imagínense, está parado y puede ver hasta allá. Yo no, yo veo adelante. Yo, por ejemplo, estoy dando la conferencia y me enfoco uno por uno. Otro caso particular. Manden al esposo a buscar algo a la heladera, al refrigerador. Y el esposo va a ir y solamente se puede enfocar en uno, pero al ver tantas cosas a la vez, eso produce un cortocircuito en las redes neuronales. Es un hecho. Entonces el hombre se pierde y dice, no, aquí no está. Y la mujer viene, mira que si lo encuentro yo. Y la mujer va y así nomás hace como un flash y ya lo vio. Por eso, yo les voy a dar un consejo para que no haya problemas familiares. Cuando ustedes, amigos míos, los envíen a buscar algo en la heladera, el domingo fui a Teotihuacán a dar una conferencia, y después de Teotihuacán la familia que me guiaron me llevaron a las pirámides del Sol y la Luna, una experiencia increíble, hermosa. Cuando veníamos de vuelta de Teotihuacán, resulta que había ¿cómo le dicen acá los carteles grandes? Un espectacular, había un espectacular ahí pro vida. Y la señora me dice, mira, Pablo, allá el espectacular, el primer espectacular pro vida aquí en México. Y yo miraba y ni sabía dónde estaba. Y el marido iba manejando así y le dice, ¿dónde? Porque el hombre solamente se puede concentrar en una cosa, entonces cuando va manejando ni le pidan que observe alrededor, y aunque mire no lo va a ver.
En cambio la mujer sí tiene. Y la mujer se enfada con el marido y le dice, ves que eres distraído, que no prestas atención. Y en realidad el pobre hombre, al tener dividido el hemisferio izquierdo del derecho, cuando está manejando está con el hemisferio izquierdo y a full. Y no puede pasarse al derecho. No puede observar porque ahí no puede. En cambio, la esposa, si va conduciendo, puede ir manejando y contando una historia y mirando al niño que está atrás y todo, lo puede hacer. Y eso tiene una función, se le dice evolutiva en el sentido de, tiene una función de protección como madre. ¿Por qué? Porque la madre, al tener esa capacidad neurológica de poder mirar más a la vez y estar atenta a varias cosas, entonces la madre puede cuidar de los hijos. La madre puede estar en la casa y tener 2, 3, 4, 5 hijos, todos haciendo distintas cosas, y ella puede tener el ojo sobre cada uno de ellos. Entonces ustedes un día se van y le dejan los hijos al marido, vuelven y es un desastre. ¿Y por qué es un desastre? Porque el marido solamente se puede encargar de uno y se carga de este y el otro empieza a hacer otro y se va al otro y así no se puede. ¿Se entiende? Eso es por una diferencia neurobiológica que está determinada por incluso el cerebro, por las cromosomas, por el ojo. Entonces la vista, los colores, por ejemplo. Manden a la esposa a buscar un vestido de un color determinado. Supongamos que tengan 5 vestidos rojos. Para mí son todos rojos, pero para ustedes van a ser todos de 5 colores distintos. ¿Por qué es eso? Porque los bastoncitos son los que captan el color. ¿El hombre sabe cuántos colores ve? 12. ¿Saben cuántos colores ve la mujer? Cientos de colores. Cientos. Colores que nosotros ni sabemos que existen, la mujer ya lo ve. ¿Por qué es eso? Porque los bastoncitos de la mujer son el doble. Entonces eso le da una capacidad única de ver una variedad de colores que el hombre no ve. Eso es la vista. El olfato. Con el olfato pasa lo mismo. La mujer tiene un olfato muy distinto al del hombre. Por ejemplo, si el hombre se tira un gas a la noche, cuando está durmiendo, esto es así, se han hecho experimentos, a la mujer la despierta. La despierta. El hombre ya está roncando, ni me va a escuchar. Y la despierta porque la mujer tiene un olfato especial que eso le descoloca el cerebro. Eso pasa, es un efecto que ahí la deja mareada. Entonces ahí la esposa lo regaña al marido. Entonces, para que no haya problemas familiares, no lo hagan más. El olfato, el gusto. La mujer también tiene por el doble X. Miren todas las consecuencias que tiene tener 2X. Tiene las papilas gustativas son el doble que la del hombre. Entonces la mujer va a decir a veces que el gusto tiene un gusto de esto y de aquello, y el hombre le va a tener que decir, sí, le va a tener que decir que sí porque ni se da cuenta que tiene ese gusto. Pero uno, para seguirle la corriente y que no se enfade la esposa, le dice que sí, pero uno no se da cuenta. ¿Saben por qué? El daltonismo. ¿Saben lo que es el daltonismo? El ser daltónico. Cuando una persona no capta ciertos colores y los ve como otro color. ¿Saben por qué generalmente son los hombres que son los daltónicos? ¿Por qué? Porque cuando tuvieron que elegir, esto es de modo anecdótico, los colores para el semáforo, rojo, amarillo y verde, ¿saben por qué se eligieron esos colores? Porque esos colores siempre los capta el ser humano, aunque sea daltónico. Porque muchas veces son colores básicos y a veces el ser humano confunde ciertos colores con el verde, con el rojo, con el amarillo. Así que esos no van a fallar nunca. Por eso cuando tuvieron que elegir qué colores, le preguntaron a expertos en oftalmología para elegir los colores que nadie se vaya a confundir. Pero ¿por qué generalmente es el hombre el que es daltónico y no la mujer? Porque muchas veces la mujer tiene esa deficiencia genética que le viene por la mamá o por el papá, pero al tener 2 cromosomas
lo compensa. El otro cromosoma lo compensa. Y esto vale para cantidad de enfermedades. Hay muchas enfermedades y deficiencias que provienen de cuestiones genéticas que la mujer, al tener 2X, los compensa. El cuerpo solo, es impresionante, compensa el otro cromosoma. Entonces a veces se hacen estudios genéticos porque encuentran que un hijo tiene un problema genético y entonces uno dice, esto se lo transmitieron la mamá y el papá. Pero la mamá dice, no, yo no tengo nada de eso. Y no lo tiene porque en realidad el otro X se lo tapó, lo compensó. Vienen las consecuencias de ser una construcción social, como dicen. ¿Se entiende? Los efectos que eso tiene hasta incluso para la vida diaria entre el esposo y la esposa. Si ustedes estudiasen cuestiones básicas de neurobiología, no saben cómo les ayudaría para el matrimonio, por ejemplo. Porque ahí se entenderían y se darían cuenta que somos complementarios como hombres y como mujeres. Tenemos complementariedad, entonces la mujer no le puede pedir lo mismo al hombre de lo que se exige a ella, y el hombre no le puede pedir lo mismo a la mujer, por una cuestión genética. El oído, la mujer escucha sonidos agudos y el hombre escucha sonidos sigilosos. A un hombre uno le pone un sonido sigiloso y lo despierta. Siempre han hecho experimentos. ¿Y eso por qué? Porque el oído del hombre y el cerebro está diseñado para proteger a la familia. Entonces imagínense cuando no había civilización, cuando el hombre tenía que vivir en la selva y venía un leopardo y el hombre ese paso lento lo sentía. En cambio la mujer la pueden poner en una fiesta y deja al bebé en una habitación y el bebé llora y la mujer lo escucha. Porque la mujer puede escuchar esos sonidos agudos que atraviesan incluso sonidos fortísimos, pero ella lo capta y se da cuenta que su bebé está llorando. Porque la madre está diseñada ya en su propia estructura genética y neurobiológica para entonces proteger a la prole, proteger al niño. Lo mismo con el estrés funciona distinto el hombre que la mujer. El hombre en general cuando está estresado tiene que relajarse, hacer otra cosa. En cambio la mujer la tiene que escuchar. Eso, ya está. Hay que escucharla nomás. Y ahí se le pasa. La mujer tiene que sacarse y hablarlo. Y el problema es que la mujer empieza a contarle y el hombre se le activa el hemisferio izquierdo y ahí nomás le quiere dar una solución. Y es lo peor que puede hacer. Porque la mujer no quiere una solución lógica. Muchas veces pasa que a la mujer le pasa algo y el hombre en vez de escucharla dice, ven, si te dije que no hicieras eso. Lo peor que le pueden decir a una mujer. O lo peor que le pueden decir a una mujer es que se calme. ¿No es cierto? La reacción del hombre es, la ve a la mujer agitada, calmate, ya está, como si eso fuera la solución lógica. Pero a la mujer no se le puede decir eso porque explota. Y eso es por una cuestión neurobiológica, que tenemos un cerebro totalmente distinto en la reacción. Y el estrés, y eso es por la adrenalina, por el cortisol, la oxitocina, distintas hormonas que tienen una función específica en la estructura del cerebro y se activan ante ciertas reacciones y demás. Bueno, ya vamos terminando con esto. Simplemente les voy a dar algunos ejemplos claros de cuando se impone esta ideología totalitaria que no tiene ningún fundamento en todo lo que hablamos recién. Los gobiernos, miren esto, miren si los gobiernos tuviesen políticas basadas en esto que acabamos de hablar de la ciencia, que vaya en provecho del ser humano, en provecho de la familia, en provecho de las niñas. En cambio nos están imponiendo ideologías totalmente destructivas porque no tienen ningún fundamento en quiénes somos en realidad y nunca nos van a ayudar. Vamos a pasar esto. La hormonización infantil, y aquí terminamos. Esto es tremendo porque ya se están hormonizando niños aquí en México. Y cuando a un niño se le hormoniza, ¿qué hacen? Lo que buscan es, por medio de hormonas sintéticas y hormonas químicas, combatir las hormonas naturales que ese niño tiene en el cerebro para que no hayan estas diferencias de las cuales veníamos hablando. Y entonces esas hormonas buscan neutralizar las hormonas naturales que se llaman bloqueadores. Pero hay un problema muy grande, porque cuando el bebé nace,
se le activa una hormona, que es la hormona del crecimiento. Pero la hormona del crecimiento alrededor de los 7 y 11 años de edad se apaga, es un misterio. Y la hormona que se activa es la testosterona en el hombre y los estrógenos en la mujer. Y esas son las hormonas que nos hacen crecer de repente y nos mantienen en funcionamiento a lo largo de toda la vida. Hasta el momento, hoy, el cerebro de ustedes ahora están pensando y están escuchando, y la hormona que está ahí metiéndole gasolina al cerebro para que funcione es la testosterona en el hombre y el estrógeno en la mujer. Para el corazón, para la digestión, para todas las funciones corporales. Y entonces, si a una persona le meten un bloqueador, ¿qué es lo que pasaría? Se muere. Entonces, para que no se muera, le tienen que inyectar hormonas químicas, hormonas sintéticas, para tratar de imitar el cuerpo de la mujer en el caso de un varón, o el cuerpo de un varón para el caso de una mujer, para feminizar ese cuerpo. Pero esto tiene consecuencias desastrosas. ¿Por qué? Porque afecta el crecimiento de los huesos, especialmente en un niño. Afecta el desarrollo completo del cerebro, porque el cerebro humano no termina de desarrollarse hasta los 18 años. E incluso, estaba leyendo hace una semana unos estudios que han salido últimamente de neurobiología, que en algunos casos incluso hasta los 30 años el cerebro no termina de desarrollarse y madurar completamente. Entonces estos bloqueadores estancan el cerebro en esa edad. Hay problemas de infertilidad, la masa muscular no se desarrolla tampoco, causa la infertilidad de por vida, causa cáncer. Ahora hay casos de niños, varones con cáncer de mama que se hormonizan. Eso jamás se había escuchado un varón de 8, 9, 10 años que tenga cáncer de mama. Cáncer de ovarios, cáncer cervical para niñas, cáncer de testículos para varones, todas consecuencias de los tratamientos hormonales. La somnolencia, cefalea, problemas digestivos, por los cuales necesita edema constantemente para ir al baño. Y los tratamientos hormonales causan lo que se llama la depresión suicida. Es decir, estas hormonas sintéticas afectan de tal manera el cerebro humano que lo llevan a la depresión suicida, y es por eso que el 41% de las personas transexuales, como dijimos, intentan terminar su vida con el suicidio. Altísimo. Y ahora entendemos el porqué. No es por la discriminación, es por la depresión, y la depresión, ya lo ha probado la ciencia, se debe a los tratamientos hormonales. Así que esto es terrible, y por eso yo les quiero agradecer que hayan venido. Yo les voy a pedir un favor, que ustedes a esto lo compartan con sus conocidos, amigos, familiares, porque esto es terrible y esto nos quieren meter aquí en México. Y es algo muy grave. Por eso es importante, en primer lugar, formarnos. Tenemos que formarnos. Yo les di mi número aquí de teléfono, de WhatsApp, y entonces yo siempre saco información sobre estos temas y les voy a enviar para que se formen. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa personal, lo que sea, contáctenme a ese número, que yo les voy a dar información al respecto, para preguntas que tengan, incluso de la familia, de los niños. Yo quiero aquí ayudarlos a ustedes con el conocimiento, porque hay que formarse. Solamente si estamos formados como pueblos, que no nos van a poder meter ideologías que son destructivas. Pero obviamente que el estar formado nos tiene que llevar a actuar, y hay que comenzar a diseñar estrategias para que esto no entre en las escuelas de nuestros hijos, por ejemplo. Hay que comenzar, los padres se tienen que unir y diseñar estrategias para no permitir que estos programas entren en las escuelas. Y ustedes tienen que exigir su derecho. Miren que ustedes los protegen hasta el derecho internacional para eso. Hay que saber usar de todos esos elementos, unirse. En Argentina, en Perú, en muchos lugares se han creado asociaciones, por ejemplo con Mis Hijos No Te Metas, donde ellos organizan estrategias para que
no se realicen ciertas cosas en las escuelas, por ejemplo. En Inglaterra, es tremenda la situación en Inglaterra, pasó una cosa curiosa el año pasado. Una escuela en Inglaterra, los padres tomaron la escuela, la tomaron y dijeron: acá ni entra ni sale nadie hasta que saquen la educación sexual, que es una educación que apunta no a la educación, sino que a pervertir a estos niños. Hasta que no saquen eso y nos den una excepción, de aquí no nos vamos. Y el gobierno tuvo que ceder y les dio una excepción, porque los padres dijeron: de aquí no nos vamos, y se acabó, ¿sí? Por darles un ejemplo. Así que muchas gracias a todos por la atención. Si alguno no había llegado para el momento del sorteo del libro, vamos a sortear un libro. Lo que tienen que hacer es mandar su nombre y apellido a ese número de WhatsApp. Entonces anoten ese número bajo mi nombre, anoten, y por WhatsApp envíen un nombre, el nombre y el apellido, y después con un programa que existe acá en internet, en Google, vamos a sacar un número. Y si dice el número 20, por ejemplo, vamos a contar desde el primer mensaje hasta el 20, y esa es la persona afortunada. Muy bien. Muchas gracias. Miren, antes del sorteo, son las 7:49, vamos a dejar 10 minutos para los que quieran hacer preguntas. Después de ahí hacemos el sorteo, y después de ahí tenemos los libros para los que quieran adquirir el libro. Si alguien quiere que se lo dedique, que se lo firme, me voy a quedar acá hasta el final. Pero si alguno tiene alguna pregunta concreta que hacer, levante la mano, por favor. Sí, dígame. ¿Qué opina usted del matrimonio igualitario? Miren, el matrimonio es una institución que siempre se la ha entendido como la unión entre el hombre y la mujer. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de Argentina, por ejemplo, que el matrimonio igualitario se legalizó. Cuando se legaliza el matrimonio igualitario, en realidad lo que pasa ahí no es que se reconocen las uniones homosexuales, por así decirlo, porque una cosa es reconocer las uniones homosexuales y legalizarlas, pero otra cosa es llamarlo matrimonio. Y ahí está el problema, porque cuando se lo llama matrimonio, que la palabra matrimonio, la noción de matrimonio, encierra en sí esa capacidad donativa del uno del otro, la capacidad generativa, la capacidad de formar una familia con hijos y demás. Y en realidad lo que se está haciendo no es elevar las uniones gay al estado de matrimonio, sino que lo que se está haciendo es rebajando las uniones matrimoniales a uniones nomás. ¿Y por qué digo eso? Porque en Canadá, cuando eliminan la noción de matrimonio, en Canadá, por ejemplo, ahí les voy a mostrar un ejemplo, el afirmar que el matrimonio es entre el hombre y la mujer va contra los derechos humanos. En Canadá está prohibido decir que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Entonces se llega a ese extremo de eliminar incluso lo que entendemos como matrimonio. Y por eso en Canadá, al eliminar el fundamento, uno se puede casar con un perro si quiere. Se puede casar con un árbol. De hecho pasó, hace un mes se casó una mujer con un árbol. El año pasado hubo un caso de una mujer que se casó con el puente. Se casó con un puente, legalmente. Hubo un hombre de mucho dinero que se casó con un perro, y cuando se murió le había dejado la herencia al perro. Entonces, ese es el problema. Una vez que destruimos la noción del matrimonio, ya se abre la puerta para cualquier cosa. Por eso hay que distinguir. Una cosa son las uniones gay, por ejemplo, y llamarlas propiamente como lo que son, uniones, y otra cosa es el llamado matrimonio igualitario, porque no es matrimonio. En realidad lo que hacen es destruir la unión de matrimonio para rebajarlo a cualquier tipo de unión. ¿Otra pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Doctor, muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Puede ser la meditación el camino para poder revertir esta situación? Mira, el ser humano, sí, gracias por la pregunta. El ser humano es un ser muy complejo.
el ser humano es una bolsa de células, como dicen, pero el ser humano también tiene toda una constitución genética, neurobiológica. El ser humano tiene afectos, el ser humano tiene sentimientos, el ser humano tiene una psiquis, que llamamos una vida intelectual o espiritual, llámenla como quieran. Y por lo tanto, uno, como ser humano, a medida que va creciendo y va madurando y va integrando todas las experiencias de la vida, uno tiene que tener en cuenta toda esa complejidad. Por eso, obviamente que la vida, por así decir, espiritual o meditación, ayuda, pero no basta tampoco, sino que también uno tiene que tener en cuenta muchos otros aspectos propios del ser humano a los cuales atender. Por ejemplo, si ustedes se enferman, por más que mediten, van a estar enfermos. Solo tiene que ir al médico, por ejemplo, por decir un ejemplo. Pero es importante ver que el ser humano tiene una naturaleza espiritual y por lo tanto no tiene que dejar de lado ese aspecto, como es la meditación, o el poder elevarse, el poder contemplar. Muchas veces el meditar es el tratar de entender una realidad, ¿cierto? Meditar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Pero el meditar solo no basta, porque eso nos tiene que llevar a la acción también. El actuar en consecuencia. Uno cuando tiene que planear una estrategia, uno está meditando, aunque no use esa palabra, pero uno medita. Cuando uno trata de resolver un problema, uno está meditando, está ejerciendo la inteligencia para ver cuál es el camino. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? De paso, mientras llevo el micrófono, les voy a contar una anécdota. En Canadá, en el año 2016, les dieron por ley a las parejas LGBT y solamente a ellos el derecho de adoptar al mismo niño entre muchas parejas. Entonces allá pueden juntarse entre 4, 5, 6 parejas y adoptan a un niño y se lo van turnando, un día uno, otro día otro y otro día otro. Imagínense las consecuencias psicológicas para el propio niño, la falta de estabilidad. Sí. ¿Qué herramienta recomiendas para redireccionar bien la sexualidad de los pequeños? Por ejemplo, yo tengo una hija de 4 años. ¿Qué herramienta me recomiendas? Porque yo creo que también la educación sexual empieza desde la casa. Mira, muy bien, una pregunta importantísima. Y yo te voy a pedir, tú tienes mi número, que me envíes esa pregunta por escrito y yo te voy a responder con todo un artículo bien completo. ¿Por qué? Porque cuando el niño se va desarrollando, hasta la juventud, tenemos distintas etapas afectivas, etapas psicológicas, que vamos como cerrando, madurando y pasamos a la próxima. Es como cuando uno va subiendo una escalera, uno pasa un escalón para poder llegar al otro y para poder llegar al otro. No es que salvo que uno tenga piernas largas, no es que se va a poder saltar de un piso al otro, ¿no? Y lo mismo pasa con la vida afectiva. De acuerdo al desarrollo psicológico y al desarrollo neurobiológico del cerebro, es que el papá y la mamá tienen que darle ciertas cosas a sus niños. Pero eso varía si es un varón o una nena, por ejemplo. Y eso varía si es la mamá lo que lo tiene que hacer o el papá. Eso es importante. Por eso yo les puedo compartir, y los que estén interesados me piden, yo lo voy a poner en mi página web porque me pareció una pregunta interesantísima, una guía que está basada en estudios neurobiológicos y psicológicos del desarrollo del cerebro, porque el desarrollo del cerebro, tal vez no lo saben, el cerebro se desarrolla de atrás para adelante. Es decir, el bebé o el niño nace y cuando tiene 2 años ya tiene el 80% del peso que va a adquirir en la edad adulta. O sea que no hay una diferencia muy grande. Es mínima la diferencia del cerebro de un niño cuando tiene 2 años y cuando tenga 40. Pero lo que varía es que el cerebro tiene muchas funciones que se van activando. Y para cada etapa, la ciencia ha descubierto que hay ciertas funciones que se activan. Por ejemplo, entre los 2 y los 4 años hay una función del cerebro que está aquí atrás, que es la que nos tranquiliza y nos calma y nos lleva a controlarlos a nosotros mismos. Y entonces, si un niño entre los 2 y los 4 años no cierra esa etapa porque sufre abuso, porque lo tratan mal, porque lo rechazan, porque la mamá no está nunca o el papá no está nunca, pasa que ese sector del cerebro no se desarrolla.
Y entonces esa persona, eso está demostrado por la ciencia, esa persona va a ser en la vida adulta una persona violenta. ¿Por qué? Porque ese sector del cerebro nunca lo cerró y nunca lo desarrolló. El cerebro está inmaduro. De hecho, le hacen una tomografía, una imagen, una resonancia magnética, y se ve que el cerebro, esa parte no está desarrollada porque ese niño tal vez padeció cosas en la infancia. De hecho, en la cárcel de Chicago han hecho el estudio más importante al respecto. Les hicieron tomografías computadas a todos los prisioneros de la cárcel de Chicago. 2000 asesinos habían ahí. Y resulta que los asesinatos de violencia tenían algo en común. ¿Saben qué era? Que todos estos asesinos de la cárcel de Chicago, entre los 2 y los 4 años, habían sufrido el divorcio de sus padres. Es una coincidencia. Miren, y eso había tenido en estas personas un efecto muy grande y muy negativo en su propia psicología. Y entonces, ¿cuál es la época más violenta del ser humano? ¿Sabían ustedes? Entre los 2 y los 4 años. Todo mamá acá me va a dar la razón, que el hijo entre los 2 y los 4 años es cuando tiene esos berrinches, que se tira, que grita. Si el niño para los 4 años ya no se domina, es porque ese niño necesita ayuda. Hay algo que el niño va a necesitar para tratar de cerrar esa etapa. Y si esa persona a eso no lo cierra, va a tener 14, 15, 20, 30 años y va a ser una persona que cuando reacciona va a reaccionar con violencia porque no ha llegado a dominarse. Entonces, basado en la ciencia, en el desarrollo del cerebro, en el desarrollo psicoemocional, se ha desarrollado, después de mucha experiencia y estudios científicos, qué es lo que necesita un niño. Como digo, un niño desde el día que nace hasta que tiene 18 años, de sus padres para ir pudiendo cerrar esas etapas. Por ejemplo, una de las cosas que se descubrió es que al bebé cuando nace hasta que tiene 4 años, el papá lo tiene que mirar a los ojos. Porque cuando el papá lo mira a los ojos, el niño ve los ojos de su papá, y eso hace que los transmisores neuronales viajen por el cerebro hasta la parte de atrás y lo calman. Y el niño se calma, y el niño es así como, entonces ese sector del cerebro se va madurando, y al madurarse ese sector del cerebro se activan funciones que llevan a que el niño se controle porque el papá lo está mirando. Y es por eso cuando el niño está haciendo algo mal y ustedes lo miran, el niño se queda duro. Eso tiene todo un fundamento neurobiológico. Entonces, yo te voy a enviar y le voy a poner toda una guía que yo creo que les va a servir mucho para si tienen una hija de 15. A ver, si tiene una hija de 15, ¿qué es lo que tiene que hacer el papá y qué tiene que hacer la mamá? Para ayudar a ese hijo a madurar. Las personas que tienen muchas veces problemas con el alcoholismo, que tienen problemas con adicciones, con la propia sexualidad, con la propia identidad, muchas veces es porque en esas etapas hay algo que falló por parte de los padres, y por eso es una responsabilidad enorme para todos ustedes como padres el saber educarlos. Pero como una amiga me dijo, cuando tuvo mellizos, me dijo, mis hijos vinieron pero sin manual. Los hijos son un misterio, pero gracias a la ciencia tenemos muchos elementos para entonces uno formarse y decir, a ver, ¿cómo lo puedo? ¿De qué manera práctica? Y yo por eso estoy escribiendo un libro en referencia a la formación de los hijos, basado en todos estos estudios científicos para ver, cuando mi hijo tiene 2 años, ¿qué son las cosas que como padre y madre tenemos que hacer? Y entonces yo he estado elaborando guías prácticas, porque una cosa es explicar la teoría, pero otra cosa es la cosa práctica. Bueno, cuando el niño tiene 2 años, se va a sentar el esposo y la esposa, van a abrir la guía y van a decir, de aquí a julio, tenemos que hacer esto. El papá tiene que hacer esto y la que lo va a controlar es la mujer. Y la mujer tiene que hacer esto. Y entre ustedes conversan y eso les va a ayudar muchísimo en el crecimiento y educación de sus hijos para que lleguen a ser personas íntegras, personas de bien, personas que puedan pensar. Eso también lo otro, no tenemos que olvidarnos que el objetivo de la formación de un niño es que aprenda a pensar y que aprenda a elegir libremente, pero que elija bien. Esas son las capacidades máximas, la libertad y el conocimiento. Y mientras más tenga desarrollado eso, esa persona va a tener un potencial más grande y va a tener una vida más plena también.
La ignorancia, no se sabe que la ignorancia lleve a la felicidad nunca. Es el conocimiento, pero acompañado de una voluntad fuerte también, porque uno puede tener conocimiento pero una voluntad débil y eso lo va a hacer tropezar. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a hacer el sorteo. ¿Ya enviaron todos? ¿Enviaron todos? Bueno, vamos a hacer el... Han entrado 100 mensajes, así que vamos a hacer del 1 al 100. Ahí se generó. ¿Qué número dice? El 15. El número 15. Ahora vamos a contar. ¿Quién fue la persona número 15 que mandó un mensaje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Viene con un emoji de un chanchito también. ¿Alguien se acuerda que mandó un cerdito? Madeline. Muy bien. Madeline Cobos. Un aplauso. Después yo te lo dedico. Muy bien, muchas gracias a todos. Si alguno quiere sacarse fotos, si alguno quiere que le firmen libros, dedicárselo. Este libro es importante, yo lo quise traer para que ustedes se formen también en todo esto, así que el que quiera yo se lo voy a dedicar. Muchas gracias. Antes de irnos, y no quiero pasar por alto que para organizar este tipo de conferencias no le he dado todavía las gracias al presidente de la Asociación Más Vida, Más Familia, el señor Arturo Segovia. Y de parte de la sociedad caribeña, un pequeño recuerdo.